Derecho. Buenas noches, buen viernes para todos. Qué gusto volver a encontrarnos en nuestro Colabro TV, como decimos siempre, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Es el placer de estar siempre también acompañado con Marina Mejía Saldaña, que está detrás del vidrio, haciendo que todo salga muy bien, con Leo, con Charlie, con Alfred, que son la técnica que permite y justifica y además asegura que estemos aquí nosotros y que podamos disfrutarnos en este encuentro. Saben ustedes que estamos en nuestro segundo año en este ciclo. Gracias por todo lo que nos dicen. Recuerden que hay una vía a través de un número local de contacto y que por él, accediendo a través de nuestras redes sociales, el teléfono es 3416-120-152. Y la red social que de algún modo nuclea a una cantidad de direcciones a las que pueden ingresar es @vivetvok, todo junto, @vivetvok, ok. Y esto va el agradecimiento también al canal Vive, porque nos permite, ¿no?, Vive TV, ocupar su espacio y estar en esta pantalla. Iniciamos el programa con una serie, como siempre, de invitados, agradecidos a que estén aquí, colegas, amigos, y compartir algunas reflexiones, un diálogo acerca de lo interesante que están haciendo. En primer lugar, quien preside el Instituto de Derecho Concursal de nuestro Colegio de Abogados es el doctor Santiago Herbarach, y le damos no solo la bienvenida, sino las gracias, Santiago, porque estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y a todo el colegio por invitarme, por hacerme parte de este programa y de esta vivencia nueva que encaramos. ¿Cierto? ¿Es la primera vez que estás con nosotros? Es primera vez, sí. primera vez, sí. Con Santiago nos conocemos mucho porque, como yo reitero y ya agoto, ha sido alumno también. Hay muchos que lo han sido, ya de puesto grande, pero en este espacio es la primera vez. Exacto. Bueno, doblemente agradecidos entonces. Contanos primero, porque sabés que la idea del colegio es que este no sea un programa endogámico o cerrado, solo para el mundo del derecho, sino que también tenga alguna posibilidad de acceso a la sociedad civil en general. Entonces tratamos de, compartir ideas que también sean útiles para toda la comunidad. Entonces, primero, ¿por qué es necesario que exista un instituto de derecho concursal al interior del Colegio de Abogados de Rosario? Internamente y externamente muy importante, ya que es un espacio donde lo que buscamos es poner en consideración muchísimos concursos que se están abriendo hoy en día y que se vienen abriendo hace muchos años en la provincia de Santa Fe y en todo el país. De hecho, mi intención como presidente es un poco eso, es mostrar un poco más los grandes concursos que aglutinan a un montón de actores de la sociedad civil, que es un poco lo que buscamos. Entiendo, de llegar a la persona a pie, dejar de hablar entre colegas para intentar dar una información mayor al televidente, digamos. Sí, pero además, Santiago, vamos a contarle a la gente, cuando hablamos de concurso en materia jurídica, ¿de qué hablamos? Porque en realidad la persona, el hombre, la mujer que no es abogado, puede entender otra cosa por esto. Cuando hablamos de derecho concursal, hablamos de un derecho que se ocupa ¿de qué? El derecho concursal se ocupa de la crisis, bien, de las crisis empresariales o del hombre común. Al efecto de decir crisis empresariales, hoy en día están en boca de todos. Pensemos en el concurso de Vicentín, el más conocido hoy, que es uno de los más conocidos a nivel país incluso. Pero un montón de empresas presenta su concurso con la intención justamente de solucionar sus deudas, bien, a los fines de sanear ese pasivo, o sea, de solucionar ese pasivo, para volver a funcionar un poco mejor. Esto quiere decir que mediante algún tipo de ofrecimiento diferente, bien diferente a lo que se habían comprometido, o probablemente diferente a lo que se habían comprometido, cumplimentar sus obligaciones y poder seguir trabajando en la sociedad, siempre pensando en una empresa como un motor productivo de la sociedad. Claro, y de hecho estamos hablando, lo voy a decir en un sentido más vulgar, de las quiebras, ¿no? En sentido, no es técnicamente esto, pero para que el mundo en general lo comprenda, y de hecho es cierto, cualquier empresa o cualquier persona que se inserte y se dedique a la producción, que entre en un sistema de crisis es siempre, bueno, por supuesto, preocupante, ¿no? Exacto, sí. Lamentablemente también vivimos, esto hay que contextualizarlo, vivimos en Argentina, digamos, no hace falta decir demasiado,
Siempre hay crisis que son cíclicas, hay ciertos sectores que tienen crisis también. Y bueno, todo esto a veces ayuda a que ciertas empresas no lleguen a cumplimentar algunas de sus obligaciones. Claro, sí, sí. Es interesante lo que decís, Santiago, y ya que me das ese pie te pregunto. No sé cuál es tu referencia, sos un especialista, transitas este camino del mundo del derecho concursal. Entonces, en este momento histórico político de la Argentina, siempre la Argentina ha tenido vaivenes, sos muy joven, pero lo sabés ya, y yo lo sé un poco más por los años que calzo, pero en este momento, ¿vos avisorás o advertís un momento aún más crítico o no? ¿O hay todo un sistema de contención que intenta encauzar las cosas? Y que hagas una valoración necesariamente política, si no querés hacerla, sino ¿qué ves hoy? Sí, no hay una cuestión política. Yo lo que veo es la existencia de muchísimos nuevos actores en la economía, diferentes actores que no venían existiendo. ¿Como por ejemplo? La fintech. La posibilidad también de... Digo la fintech porque me parece que hay un caso también muy emblemático que está en provincia de Buenos Aires con el caso Winans, que también lo nombro porque son casos que son emblemáticos. Conocidos, claro. Y que aglutinaron a muchísimas personas de todos los sectores, bien, por esa posibilidad de hacer inversiones a un solo clic y demás, que llevaron a muchísimas personas a verse inmersa en un proceso concursal como un concurso preventivo o una quiebra. Claro. Entonces, no sé si hay algo nuevo en la política argentina que lleve a estas empresas. Sí, lo que veo son diferentes actores y también en muchas empresas, quizá de muchos años, los que existen son nuevos, no sé si nuevos, pero existen mayor utilización de instrumentos financieros. Bien. Que eso muchas veces los llevan a dar ese traspié económico. Claro, claro. Bien. Y atento a lo que decís, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando pregunta, o un colega incluso, atento a una empresa, supongamos que entra en un proceso de este tipo, popularmente se entiende que es la preocupación de los que quieren cobrar, de los que tienen acreencias, ¿no? De los acreedores de estas empresas. Los trabajadores, por ejemplo, ¿tienen algún tipo de preferencia o prioridad en el cobro ante una situación de este tipo? ¿El trabajador puede estar tranquilo de que si hay algo de lo que cobrar, va a cobrar primero o esto es un mito popular? No es un mito popular, es difícil decir que esté tranquilo cuando la situación es apremiante, pero bueno, existe la posibilidad de lo que sería el pronto pago laboral, para no ser técnico. Claramente, también en esto hay que hacer hincapié. Cuando una persona se ve inmiscuido en un tema concursal, lo ideal es la consulta a un profesional. Sí. La consulta a un profesional, porque si no muchas veces, y apenas sepa que existe esto, porque el proceso concursal tiene sus plazos, pasados ciertos plazos, también existe la imposibilidad de acceder o el acceder a la posibilidad de cobro se encarece demasiado. Entonces, bueno, siempre esa necesidad de consultar. Pero lo que vos mencionás, sí, el trabajador frente a esa empresa tendría una mejor posibilidad. Claro, porque se me ocurre que son preocupaciones muy propias y genuinas de la gente en general, ¿no? Pero te voy a preguntar otra cosa, hacemos de cuenta que yo sé poco derecho, que a lo mejor es cierto, pero vos me dirás desde tu expertise. Por ejemplo, hoy en la Argentina, ¿puedo concursarme o cobrar yo? Quebrar, quiero decir, yo una persona humana común, o tengo que ser un comerciante o una empresa para poder entrar en este fenómeno? No, o sea, cualquier persona que esté dentro del marco de la ley se puede presentar en concurso preventivo o en quiebra. Bien. Son dos procesos que son diferentes. Son diferentes, ¿verdad? Exacto, son diferentes. Ver, así muy panorámicamente, Santiago, iluminanos. ¿El concurso? El concurso tiene más esta postura siempre empresarial, sí, con la intención de que la persona continúe, esa persona seguramente jurídica, continúe con la explotación de esa empresa. Bien. En cambio, lo que es la quiebra, ya en ese momento la persona jurídica, en el caso de que sea jurídica, deja de existir para pasar en un proceso ya de liquidación, es netamente liquidativo la quiebra. Claro. El concurso preventivo es a los fines de solucionar el pasivo y seguir adelante. Señora, yo lo llevo a una metáfora. En el concurso estaríamos con el enfermo intentando salvarlo, en la quiebra ha fallecido y hay que ver qué hacemos con los bienes que quedan y cómo los repartimos entre los que tienen derecho a ellos. Es una metáfora, ¿no? Pero se entiende algo así. ¿Es aceptable la metáfora? Sí, cómo no. Santiago, bien, te pregunto esto porque, claro, viste que en general la gente cuando escucha concursos o quiebras lo vincula directamente con el mundo empresarial.
Pero es bueno saber que una persona que de pronto tiene más deudas que bienes, por ejemplo, por decirlo así, groseramente, podría verse también involucrado en un proceso de este tipo. Sí, de hecho, hay muchísimos de estos procedimientos en nuestra provincia. Muchísimos, incluso hay más que de empresas. Hay personas físicas, muchas veces son empleados provinciales, municipales o empleados de alguna empresa privada y demás, que en ese afán de llevar adelante su economía muchas veces hacen un traspié. Claro. Pensemos que las causas pueden ser muy diversas, bien, las causas pueden ser muy diversas, pasivas o activas, pero causas muy diversas. El famoso caso del divorcio. Claro. Bien, A ver, donde claro. se divide la familia y Sí. al dividirse la familia se generan muchísimos más gastos para cualquiera de esas partes y cualquiera de esas partes puede llegar a tener que quizá inmiscuirse en alguno de estos procesos. Claro, porque diríamos que su nueva realidad lo pone frente a una situación donde tiene más gastos, más erogaciones que recursos. Exacto. Ahora, te pregunto entonces, porque también hay otra cuestión muy instalada en la sociedad y también al interior del mundo jurídico lateral, tal vez no de los expertos en la materia como vos. ¿Qué hay de cierto en esto de que muchas veces, sobre todo el mundo tal vez comercial o empresarial, construyen sus propias quiebras? Es decir, que no son situaciones del todo reales, sino que se pueden estratégicamente armar para evadir a los acreedores. ¿En algún lugar del planeta pasa esto? No lo puedo ni negar ni afirmar. Claro. Sinceramente, como en todos los lugares de la vida, hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. Bien. En ese sentido, creo que esa sería un poco la respuesta más correcta, sin duda. Pero además me gustó algo todo lo que has dicho, pero algo muy, muy concreto, que es que la persona humana o jurídica, ¿no? Quien sea, consulte desde la persona común, empleado que tiene deudas que lo superan, el kiosquero, el empresario, que consulte a un especialista en derecho concursal. Sobre todo, yo a lo que voy es siempre a la posible pérdida de algún derecho. Frente a eso, lo mejor es la consulta a un profesional. Sí, y las personas afectadas por esto, es decir, yo soy el concursado, ¿no? Pero hay terceros que se ven afectados por mí. ¿También son materia posible de consulta para el especialista? Tanto la persona que se quiere concursar, que se quiere presentar en quiebra, o el que se considera acreedor de algún concursado o de algún quebrado, tiene que hacer la consulta. Después, ¿cuáles son los mecanismos para acceder y demás? Bueno, entiendo que la persona indicada para asesorarlo es el abogado. Claro, y Santiago además, bueno, por supuesto que ustedes lo hacen institucionalmente, trabajan como instituto como tantos que tiene nuestro colegio, fomentando la disciplina, estudiándola, actualizándose, invitando a los colegas a que también lo hagan, pero me pregunto si atienden, por ejemplo, no sé si ustedes están con guardias profesionales o todavía no ingresaron en ese sistema para asistir a colegas, pero sí lo pueden hacer seguramente en los días y espacios de reunión que tal vez el instituto tiene. El instituto se junta todos los segundos miércoles de cada mes, 15-30 horas. En principio esa es la habitual, a veces como coordinamos con algunos otros institutos, nos podemos llegar a mover de fecha, pero siempre damos aviso por todo lado. Claro, la Secretaría del Colegio. Pero a ver entonces, repasamos. Segundo miércoles de cada mes, reunión mensual habitual, ordinaria, diríamos. Exacto. A las 15:30 presencialmente en la Casa del No, Foro. la solemos hacer por Zoom. Puede ser por Zoom, así que hay que averiguarlo. Pero en cualquier caso, esa es una buena ocasión para que cualquier colega que tenga alguna inquietud de sumarse directamente o de hacer alguna consulta espontánea o intercambiar ideas, puede hacerlo. Desde ya el espacio, justamente para eso. Y en ese plano, ¿cómo ves el proceso? Lo hablábamos un poquito antes de iniciar, ¿no? Ya solemos hacerlo con nuestros invitados. El proceso de capacitación que tienen hoy los colegas, los hombres y mujeres del derecho. Vos me decías algo así como en educación financiera, ¿no? ¿Qué ves allí, una falencia o ves qué estás viendo? Yo lo que veo es la necesidad de una educación financiera, sobre todo por lo que hablábamos anteriormente. Hay muchas personas humanas que ingresan en estos procesos concursales o directamente de quiebra por esa falta de educación financiera, por esa imposibilidad de entender la deuda que está asumiendo, cuáles son todas las consecuencias que tiene esa deuda, los intereses que tienen y demás. Bueno, es un poco todo eso, por eso entiendo que quizá de una manera preventiva habría que buscar esta educación financiera que charlamos. Claro, ahora ya nos está haciendo, como digo siempre, le digo al público, te cuento hace un año y medio, nuestra inefable Marina Mejía Saldaña, el típico gesto de que hay que ir cerrando. Pero antes entonces,
Bien, me redireccionaste la pregunta muy adecuadamente porque me estabas hablando entonces de la necesidad de que la sociedad toda tenga educación financiera. A eso apuntabas. Y entonces, yendo a los colegas en particular, a nuestros agremiados, al mundo jurídico colegial, ¿hay la necesidad de capacitarse? ¿Lo ves suficientemente capacitado? La materia existe desde tiempos inmemoriales en las carreras de abogacía, pero digo, ¿hay la necesidad? ¿Cómo lo ves a eso? Yo considero que la capacitación tiene que ser constante. Nosotros trabajamos una materia que es netamente dinámica. La capacitación tiene que ser constante, es una obligación de un abogado que quiera ejercer su profesión de manera bien. O por lo menos esa es una consideración ya muy personal. Sí. Considero la necesidad también de empezar a especializarse, como tenemos un médico traumatólogo, bueno, que cada abogado empiece, y esa necesidad también de que los abogados nos entendamos que muchas veces tenemos que ceder ciertos espacios para que especialistas se dediquen a cierta materia. Y para terminar, hace un tiempo estamos preguntando esto, se me ha ocurrido a los colegas que tienen especialidades tan específicas, no tan particulares como la tuya. ¿Vos considerarías que sería útil o necesario crear fueros específicos o te parece bien cómo está funcionando lo tribunalicio hoy? 100%. Sí. El fuero concursal tiene que tener un fuero específico. Ya hay muchas provincias que así lo tienen y es necesario, 100% necesario, te diría. Bueno, Santiago Barbarach, muchas gracias primero por haber venido, gracias por la claridad con la que nos trabajaste un tema que siempre es áspero y rústico para los que no lo frecuentamos, de modo que en esta nuestra primera parte del programa del día, gracias Santiago. Muchas gracias a ustedes. Gente, ya saben, en brevísimo instante volvemos para el segundo bloque de nuestro Colabro TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. El mosquito sigue activo. Aunque bajó la temperatura, el dengue no se detiene. Para prevenir, es clave que todos hagamos nuestra parte. Desechar objetos que acumulen agua, dar vuelta a objetos en uso y que puedan acumular agua, como envases vacíos, cambiar periódicamente el agua de los floreros, limpiar cepillando los bordes, bebederos de animales, recipientes de agua desechada por heladeras y aires acondicionados. Mantener desmalezados y limpios los patios, jardines y canteros. Limpiar desagües y canaletas. Tapar tanques y depósitos herméticamente. Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. De nuevo, gracias por estar aquí, por seguir con nosotros. El segundo bloque de nuestro Colabro TV en el viernes por la noche, cuando se preanuncia el fin de semana. Tengo una visita exquisita, porque es una amiga, es una colega entrañable, además es una especialista en una de las áreas del derecho, el derecho administrativo, ya van perfilando de quién se trata. Una bella mujer, porque es una bella persona. Preside el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario. Compartimos con ella un encuentro el año pasado, en el primer ciclo que tuvimos, pero ahora viene en soledad a contarnos varias cosas que se están haciendo
en esa área que además está tan impactada en este momento y que tiene, una de las que lo tiene al menos, el desafío de lo que políticamente se nos avecina en nuestra provincia de Santa Fe. Me estoy refiriendo a la querida Adriana Pierpaoli. Adriana, gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, hola a todos, y me encanta venir porque recibo un montón de halagos del doctor, que no creo merecer, no, pero bueno, me vienen bien, así que bueno, nuevamente acá nos convoca un montón de actividades que estamos realizando. Y ahí vamos a ir a ella. Yo quiero decir a la gente que Adriana, cuando digo todo esto, es merecido, no es una demagogia, es una amiga además, y es una de las personas, una más, porque han pasado varios por aquí, con las que compartimos también los pasillos del mundo académico, no solo del mundo jurídico profesional, desde hace muchos años como docente, así que tiene también esa expertise académica. Adriana, hoy presidiendo el Instituto de Derecho Administrativo. Contanos una vez más, acordate que, claro, nuevamente, acordate que este programa además tiene la intención de que la sociedad civil toda y no solo los colegas puedan compartir ideas. Entonces, hagamos de cuenta que no conozco tanto del asunto. ¿Por qué existe un Instituto de Derecho Administrativo? Panorámicamente, ¿a qué se dedica esa área del derecho? Bueno, el área de derecho administrativo tiene que ver especialmente con todo lo que es la administración pública. Bien. Todo el ejercicio del poder estatal en función de tanto sea en el orden nacional, provincial o municipal. Y justamente en estas jornadas tuvimos un montón de inquietudes relativas a distintos proyectos de ley con respecto a reformas constitucionales en particular, dirigidos a distintos institutos de la materia, que tienen que ver justamente con la necesidad de la reforma constitucional que ya se vio plasmada por la ley 14.384, que establece la necesidad de la reforma, si bien es parcial, tiene una implicancia fundamental. Nosotros recordamos, nuestra Constitución es de 1962, ya algunos dicen, ¿para qué reformarla? ¿Para qué? Si para muchos de los ciudadanos inclusive, incluso los abogados dicen, si total no tiene mayor implicancia, es exactamente lo mismo. Y yo siempre me acuerdo de las palabras del maestro Sagüez, que decía, ¿qué pasaría si no existieran estas leyes? ¿Qué pasaría si no existiera la Constitución? Justamente tiene que ver con la delimitación del poder del Estado. Sin duda. La Constitución sirve justamente para eso y para propender a todo lo que son los derechos y garantías de los ciudadanos. Mira, Adriana, yo creo que lo decís muy bien y muy claramente. Creo que hay cierta mirada torva a veces por parte de la sociedad porque han estado en la creencia, y no del todo infundada siempre, que no en todos los casos la historia argentina ha mostrado observar y respetar la Constitución Nacional. Pero quienes estamos de este lado y de algún modo estamos en el mundo del derecho, sabemos que se trata de normas esenciales. Las llamamos, de hecho, leyes fundamentales, cartas magnas, es decir, le damos lo que tiene, una trascendencia fundamental. Así que ya nos llevaste a eso, y es cierto, está la provincia de Santa Fe por vivir un hito histórico. Hace 60 años, un poco más, que esa Constitución está ahí, y están por encarar una reforma total. Si bien es una Constitución que para su momento fue de avanzada, de hecho, fue una de las más que contemplaba los derechos más fundamentales, que incluso fueron después incorporados por la reforma de 1994 en la Constitución Nacional. Mira, 30 años antes. Exactamente, y que incluso de avanzada con respecto a otras provincias, fue modelo. Y de ahí que, si bien muchos dicen, es poco lo que hay que reformar, es mucho, tiene una cualificación, otra cualificación, depende la entidad que se le dé a las instituciones y sobre todo a la ciencia de la administración, teniendo en cuenta cuáles son los principios fundamentales, porque si nosotros nos remontamos a 1962, obviamente que cuando uno ve el preámbulo, en definitiva lo lee y dice prácticamente es lo mismo, porque realmente fue una constitución de avanzada. Pero ¿qué pasa? Los constituyentes, y uno vuelve a leer quiénes fueron, muchos juristas conocidos, muchos aquellos que incluso hubo algunas ausencias marcadas que fueron por ahí a lo mejor necesarias en su momento que estuvieran y no pudieron estar, pero independientemente de eso, hoy la ciudadanía votó justamente para que estos constituyentes reformen esta Constitución y en algunos aspectos que yo por ahí me hice un ahora bosquejo, vamos a ello, mínimo para decir cuáles son aquellos aspectos más relevantes, porque en sí en las elecciones fueron elegidos 69 constituyentes. Bien, 69 constituyentes. De los distintos partidos políticos que la ciudadanía entendió que querían ser
o que representaban aquellos vectores o aquellas circunstancias con los cuales tuvieron en miras determinados proyectos que fueron en su momento puestos a conocimiento de la ciudadanía en distintos aspectos, ¿no es cierto? Y de ahí fueron elegidos 33 electores de Unidos, del Partido Unidos, 12 electores del partido Más por Santa Fe. Bien. Creo que son 10 electores por La Libertad Avanza, 7 por Somos Vida y Libertad. Mira, lo tenés de memoria. Y 4 por Activemos. Bien. Todos decidiendo participar en esto que es un hito histórico para la provincia. Es un hito histórico, sin duda. Porque si bien sabemos que nuestro sistema es federal, para la provincia de Santa Fe es su máxima ley. Pero claro. Entonces esa máxima ley es la que rige a todos los ciudadanos de la provincia. Pero por supuesto, Adriana, vos, por supuesto, decimos, a ver, la reforma de la Constitución, que es por supuesto una ley, es un hecho jurídico, pero es un hecho político también, sin duda. Es el hecho político, es un hecho político de enorme trascendencia. Vos nos decías acá la diversidad de actores que van a conjugarse, provenientes de distintas fuentes, raíces, pertenencias, corrientes de pensamiento. Hace muy democrático, parece, el debate. Vos nos contabas un punteo de temas de relevancia que pueden llegar a dar. La ley marca muchísimos artículos, porque la ley señalaros eso antes, porque luego quiero ir a una actividad maravillosa que está realizando el Instituto de Derecho Administrativo, que es una de las razones por las que le pedimos que hiciera el esfuerzo de acompañarnos a Adriana esta noche. Pero primero vamos panorámicamente a ese punteo de temas a reformar. Sí, porque la ley establece la necesidad de la reforma parcial, porque como es una constitución de avanzada, no se necesitó reformar todo. Entiendo. Es realmente. Hay instituciones que son pétreas que, en definitiva, no están en discusión, ya están, pero sí hay cuestiones que en esta ley de reforma constitucional se establecen para algunos artículos derogarlos, otros reformarlos, y también da la posibilidad del debate y la incorporación de nuevos artículos, garantizando nuevos derechos que hasta ahora no estaban, y que la idea es que formen parte del plexo constitucional. Sí. Entre aquellas cosas que se derogan, por ejemplo, se elimina la confesionalidad del Estado. O sea, ya se reafirma la separación y la división en el orden civil y con respecto a todo orden religioso, pero sí se propicia y se reconoce la colaboración de estos órdenes con todos los cultos en general. Perfecto. ¿No es cierto? Eso es una de las cuestiones que se deroga, porque ya nosotros teníamos el preámbulo donde establecía otra situación de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, claro. Ahora, con respecto a materia tributaria, que es muy importante, se establecen que no estaban en la Constitución de 1962, principios que sí están en la Constitución Nacional, como equidad, generalidad, no confiscatoriedad, legalidad, y se incorpora también, que es muy importante, solidaridad y progresividad. Claro. Que ahí es muy importante el concepto ideológico y jurídico que tenga cada uno de los constituyentes para valorar. Son valores, se incorporan valores muy importantes, el debate al menos va a ser ahí. Y sobre todo se va a incorporar el criterio que no está hasta ahora, el criterio de responsabilidad fiscal en base a la sostenibilidad de la transparencia. Bueno, hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con que nosotros los abogados estamos con esto casi todos los días, pero tiene que ver con nuestra métier, que tiene que ver con la regulación del habeas corpus en consonancia con la Constitución Nacional. Y de la misma manera, todo lo que es la regulación del amparo, que terminó distorsionándose con el tiempo, y hoy la idea es incorporarlo constitucionalmente en consonancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que garantizan determinadas cuestiones que hasta ahora en la práctica se habían desvirtuado, porque de una acción que debería ser corta y expedita, se terminó siendo hasta un juicio ordinario con un montón de pruebas,
desnaturalizando justamente Desnaturalizó cuál la era la cuestión. idea. Adriana, antes de que sí. nuestra queridísima Marina nos empiece con el gesto, porque no quiero, porque hay un tema central, digo, no es el gesto de que nos tenemos que ir, que no, me hace seña desde allá atrás, le cuento a la audiencia que no, que tenemos un rato, que bueno. No, bueno, porque hay muchísimas pero cositas quiero que decir hacer. esto, claro, Sí. yo sé que el instituto, le cuento a la gente también, a los colegas y a la sociedad, que el Instituto de Derecho Administrativo, como ven el entusiasmo de Adriana Pierpaoli, que es el de todo el instituto, traduce esta certeza, primero, de que estamos frente a un momento histórico, que estos abogados, además que transitan la especialidad, están ante un hecho que les permite vivenciar muy de cerca, hay un interés muy concreto y genuino en esto. Entonces el instituto ha organizado una serie de encuentros, de charlas, una especie de, yo le llamo curso, seminario, pero técnicamente no es tal cosa. Muy interesante, quiero que nos cuentes, este es tu tiempo para contarnos, lo promocionamos nosotros el viernes pasado, pero de manera muy estática con los flyers que teníamos, ¿se acuerdan? Acerca de las parroquiales de los que se viene. Acá está en persona Adriana para contarnos qué están haciendo. Bueno, justamente esto motivó el hecho de la necesidad de la reforma. En su momento decidimos que nos parecía más adecuado que una vez realizadas las elecciones y estuvieran ya electos los constituyentes, organizar unos encuentros que tengan que ver con el conocimiento de toda la comunidad de las ideas que proponían cada uno de estos constituyentes de los distintos espacios políticos sobre los temas que justamente la legislación de la necesidad de la reforma abarcan. Bien. Entre ellos esos que mencioné y muchos otros con respecto a la participación ciudadana, con respecto a la reelección o no del gobernador, del vicegobernador, con respecto al juicio político de la posibilidad del vicegobernador y también la inclusión del defensor del pueblo, el hecho de la autonomía como órgano independiente del defensor del pueblo, con autonomía y autarquía financiera, con un montón de cuestiones que tenían que ver con principios que incluso hasta este momento no se vienen dando, porque recordemos que esto tiene 63 años y ha pasado todo lo que es, ni que hablar la tecnología, entonces se incorporan principios de ciudadano digital, del tema del acceso a la ciudad, un montón de cuestiones y sobre todo, ni que hablar con el tema de los municipios, el hecho de la autonomía municipal que se ¿Está en debate? ¿Va a ser debatido eso? Va a Sí, ser debatido. está dentro de los puntos a debatir y la ley marca que todos los puntos deben ser tratados bajo pena de que no se lleve a cabo la reforma. Por eso sabremos los resultados de la votación, pero todos deben ser tratados. Exactamente. No el curso o jornadas que están haciendo, ¿de qué va la cosa? Una ya la hicieron. Claro, el tema es que nosotros decidimos ver la posibilidad de convocar a todos los espacios políticos y por supuesto tuvimos una gran recepción porque pensamos que a lo mejor iban a ser reticentes porque la idea era convocarlos para que expresen cada uno los parámetros que tienen en cuenta de cada uno de los puntos de las discusiones y tuvimos muy buena recepción. La idea es del Colegio de Abogados, que tuvimos la posibilidad, que también sabemos nosotros que tenemos un constituyente como es el doctor nuestro presidente, Lucas Galdeano, que también es constituyente, que va a participar de uno de los encuentros. Muy importante. Y que en esos encuentros va a ser el primer encuentro que tiene difusión pública. Qué bien. Con relación a las ideas de los constituyentes, porque previo no se pudo hacer nada, los tiempos fueron dándose de otra manera. El gobernador ya llamó al día 14 de julio, que empiezan a trabajar sobre los debates, directamente, donde tendrán que hacer un reglamento interno, pero ya tienen 18 sesiones para todos estos puntos. Programadas. Entonces tienen que ir con algo ya muchísimo más armado a los efectos de trabajar. Entonces en esta consonancia tuvimos la coorganización con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario, conjuntamente con nosotros, con el Colegio de Abogados de Rosario. Armamos estos 5 encuentros que tienen que ver con los puntos más y los ejes más importantes, donde los constituyentes expresan cada uno su visión y hay un jurista que también expresa una visión del Colegio de Abogados en general, con la temática que se le... Qué interesante, Adriana, qué buena idea y además abierto a la comunidad. Esto está abierto a la comunidad. Contanos algunos de los encuentros. ¿Tenés la temática o no hay? Ya tuvimos uno que fue el de Derechos y Garantías, muy importante, muy importante. En ese encuentro estuvo el Giustiniani, Gino Savegliati, que es el constituyente más joven que tiene la convención, muchachito. Marcos Peirano, y
importante en esto, que también incorpora como distinto en estos encuentros, que las preguntas las hace un periodista. Claro. En general, todos los periodistas estuvieron muy contentos, muy ávidos de participar. Se prestan a esto, en qué esta bien. oportunidad fue Roberto Caferra, Qué que bueno. intervino en Derechos y Garantías. Qué bueno. El próximo lunes, Sí. ahora 19 de mayo, Sí. tenemos la segunda jornada que trata del Poder Legislativo. Apa. Todo lo referido al Poder Legislativo, y allí van a estar presentes los convencionales Marcelo Lewandowski, Hugo Raceto, Emiliano Peralta, cada uno de un espacio político diferente. Sí, responden a ideologías políticas propias, diversas. Exactamente. Y va a haber un jurista y el periodista a cargo va a ser Hernán Funes, quien Bien. le va a hacer las preguntas a todo el panel. Espera ahí, se dan cuenta que han ido a gran escala. Están nombrando primero, bueno, por supuesto los constituyentes son los que la ciudadanía hemos elegido, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes sabrá dónde puso su convicción, su voto, su corazón, pero además digo los periodistas, no los profesionales, hasta aquí también venís nombrando gente de fuste. Ujú. Es muy bien Sí. la cosa. Le termino de decir las jornadas Sí, para dale. que por ahí se puedan ubicar. Todas las jornadas se realizan en el ECU, que es el espacio cultural de la universidad, que queda en San Martín 750 de Rosario. Para que la gente se ubique al lado del Banco Nación. Apenas usted pasa Córdoba hacia Santa Fe, ahí está un Donde hermoso era edificio. el anterior Banco Claro, Nación. los que más es grandes se acordarán. Sí, Sí. que es un lugar bellísimo, edificio hermoso. hermosísimo, patrimonio histórico. Y la universidad ha prestado ese espacio. Exactamente, Claro. y ahí se desarrolla la tercera jornada, que es al lunes siguiente, siempre a las 18 horas. Bien. Los convencionales que van a concurrir es por el Poder Ejecutivo el tema. Bien. Pablo Corsalini, Lisandro Enrico y Nicolás Mayoraz. La jurista que va a intervenir es Soledad Ruiz de la Galarreta, quien es la presidenta del Instituto de Derecho Político del Sí. Colegio de Abogados de Rosario, Claro. y el periodista es Juan Junco. Bien. La cuarta jornada, donde va a intervenir nuestro presidente del Colegio ¿Qué de fecha Abogados, es esa? ¿Ya la tenés? ¿La cuarta es? Es la siguiente. O sea que sería 19, 26, 2 de junio. 2 de junio, 2 de claro. junio, 18 horas, siempre en el mismo lugar, convencionales. Jacqueline Balangione, Ujú. Lucas Galdiano, Froilán Ravena. Ujú. El jurista es Emilio Rosati y el presidente es Iván Cuasina, que es justamente el presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe. El periodista en este caso va a ser Marcelo Casals. Bien, Casal, sí, claro. Quinta y última jornada, autonomía municipal, Apá. convencionales, Diego Giuliano, Elizabeth Vidal, Germana Figueroa Casas. Tengo el honor de ser la jurista que va a participar Qué bueno. de ese panel. Y el presidente de ese panel es el doctor Hernán Bota, quien es el decano de la Facultad de Derecho de la Nuestro Universidad decano. Nacional de Rosario. El periodista en esta oportunidad es Sergio Roulier. Bien, Sergio Rulier. Todos. Me encanta lo que han armado. La gente creo que lo está valorando del mismo modo. La temática, los constituyentes, por supuesto, los convencionales que han sido electos y que van a tener la responsabilidad de hacer estos debates, los juristas, colegas que van a trabajar allí, a moderar, a integrar, y el periodismo presente haciendo sus preguntas. Han armado algo muy lindo, la felicito, Adriana. ¿Cómo les ha ido con la primera? Excelente, Sí. tuvo una receptividad importantísima. Sí. Y bueno, un eco que tan es así que aquellos que estaban dudosos en Sí. participar, que estaban como medios reacios a quedar expuestos frente a la ciudadanía, porque se graba y es abierto claro, al público me en imagino. general, Trasciende esto. ahora quieren participar y es probable, todavía no lo tenemos definido, que pueda haber una sexta jornada Seguramente. con temas que no pudimos incorporar por cuestión de tiempo, Sí. pero bueno, dado que hay tanta predisposición y tenemos Que hay tiempo, interés, estaríamos sí. terminando casi un mes antes de que empiecen a Varias sesionar. cosas. Primero, qué bueno que se haga. Segundo, qué interesante que el Sí. colegio pueda cumplir con esto que su directorio se ha propuesto hace tiempo, que es abrirse a la comunidad de un modo concreto. Es la primera vez en la historia que se hace así. Claro. Mm. Pero además, qué interesante este maridaje, colegio, poder judicial, universidad, fuerzas vivas, en definitiva, el periodismo, la cultura, y que sea abierto a la comunidad. Esto va a tener, lo tiene ya, pero va a tener una trascendencia enorme. Bueno, ahora sí, Marina llegó. Marina, nuestra querida productora, con el círculo de que hay que ir cerrando. Quiero hacer Pasamos revista. una aclaración Sí, solamente. dale. De parte del Colegio Sí. de Abogados, intervenimos 3 institutos en esta organización, que es el de Soledad, que está presidiendo, como le dije yo en su momento recién, Sí. que es el Instituto de Derecho Político, Sí. el Instituto de Derecho Constitucional, que está el doctor Maximiliano Torricelli, Torricelli. y nosotros como el Instituto de Derecho Administrativo. Tenemos
tenemos que volver a convocarlos, a los demás que estuvieron aquí el año pasado, Maximiliano. Bueno, pasando revista, digo, temas de poder legislativo, derechos y garantías que lo han trabajado, poder ejecutivo, autonomía municipal, digo, los grandes temas, las grandes columnas, y si hay una sexta, seguramente temas no van a faltar. Seguramente, y siempre es en el EQ, San Martín 750, entrada libre y gratuita, no necesitan inscripción. 18 horas. Y 18 horas. No hace falta inscripción. Escucharon ustedes, señor, señora, llega, colega, estudiante de Derecho, el que quiera de Entra, Ciencia Política, se va y sienta. llega. Ahí va. 18 horas, se sienta, es un espacio abierto, el lugar va a haber siempre. Pueden participar activamente de esto, escuchando, pidiendo la palabra si hay lugar para ello, pero háganlo, es muy bueno hacerlo. Estamos, de nuevo lo decimos, estamos entusiasmados la gente del derecho, pero es cierto, es un hecho histórico. La provincia, después de varias décadas, se está involucrando en un debate de este tipo. Adriana Pierpaoli, además del placer de verte y de escucharte, el agradecimiento una vez más para que en este viernes los hayas honrado en la noche acompañando a nuestro querido Colabro TV. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer que me hayan convocado. Gente, ¿qué decirles? Vamos a hacer la última pausa, creo, no sé si quedará otra más, y luego al tercer bloque de este lindo programa, de esta bella idea del Colegio de Abogados de Rosario. Ya venimos. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Aquí estamos, gente, gracias por seguir con nosotros. Han visto qué interesante, ¿no? Tanto Santiago Barbarach, primero hablándonos de un tema que parece más áspero y rústico como el derecho concursal, las quiebras, pero que ha sido tan interesante. Y luego Adriana, la querida Adriana Pierpaoli, con todo lo que nos está pasando en el plano de la provincia, la futura reforma constitucional y su mirada desde el derecho administrativo. Y ahora, en este tercer bloque, nos acompaña una vez más porque ha estado el año pasado ya con nosotros, pero siempre es interesante y necesario compartir algunas palabras con él, nuestro secretario de gobierno, nuestro secretario del Colegio de Abogados de Rosario, Juan Manuel Facia, ya lo vamos a ver. Pero decirle, ahí está, que le agradecemos mucho estar. Todos los que vienen acá lo hacen con gusto, honorariamente, lo hacen sacándole tiempo a su agenda. Así que, Juan, primero, gracias por estar. Gustavo, gracias a vos y aparte un placer estar acá siempre en el piso. Para mí es divertido encontrarnos y conversar un poco, podés transmitir a la audiencia un poco cómo viene, digamos, el día a día del colegio. Claro, y nadie mejor. Ustedes saben que una secretaría está siempre ahí en el ojo de la acción, en el cráter, en la terraza de la tormenta. La secretaría de cualquier institución, y en este caso me consta la del Colegio de Abogados,
sobre todo. Así que ya Juan Manuel nos va a poner en situación. Pero antes de decirles, acuérdense que tenemos redes a través de las cuales pueden compartirnos, que pueden acceder a todo lo que estamos haciendo. Esto es @ViveTVOK, @ViveTVOK, y allí acceden a una cantidad de sitios, los van llevando para que compartan a futuro y los anteriores programas también. Bueno, Juan Manuel, la verdad que hay mucho, está siendo intenso este primer tramo del año. Recién hablábamos con Adriana, la reforma constitucional, por supuesto, no puede no solo tenernos ajenos, sino que estamos en la necesidad como Colegio de Abogados de involucrarnos. Somos la disciplina, ¿no? También junto con la ciencia política y otras, pero a las que hay que mirar cuando hablamos de una reforma constitucional. Primero, si querés, brevemente una mirada sobre eso. No, decirte un poco, reforzar lo que ya hemos charlado. A mí me pone muy contento estos procesos de cambio y estar en lugares a todos, digamos, como parte del derecho, operadores del sistema de justicia, tener la posibilidad de contribuir justamente a mejorar las legislaciones, a mejorar y aportar, ser parte de todo este proceso que se da. Creo que el colegio, como entidad que nos nuclea a todos, sí, a vos, a mí, a todos los que somos parte y nos sentimos parte, creo que es un lindo desafío y creo que hoy el colegio es un actor muy importante dentro de la sociedad, dentro de la provincia, así que muy contentos. ¿Vos considerarías, respondés como querés y no hay necesidad de comprometerse más allá de lo que uno quiera, está de más decirlo, pero vos considerás que es una oportunidad valiosa, creés que era necesaria este debate sobre la reforma de la Constitución? Recién nos decía Adriana que ella lo comparte, pero hay voces que de pronto dirían, bueno, ¿para qué? Es una reforma que no es oportuna ahora, esta Constitución ha sido de vanguardia. ¿Vos cómo la considerás? ¿Es necesaria? ¿Le sirve a la ciudadanía pensar una nueva Constitución? Yo creo que estos espacios sirven y que este momento es un momento muy particular. Creo que es la posibilidad de todos los que tienen una visión o visiones distintas la puedan plasmar, pero creo que es la oportunidad para tener en las diferencias para hacer algo mejor, es la oportunidad de mejorar lo que tenemos. Sin duda creo que es una oportunidad única, creo que más allá de los posicionamientos que tengan cada uno, si uno asume la responsabilidad y más ahora en la etapa en la que estamos, creo que es un lindo desafío y todos tenemos que apuntar a hacer una mejor constitución. Yo soy muy positivo de que tiene que ser así. Sí, yo comparto, creo que es una oportunidad y las oportunidades son siempre desafíos y escenarios que hay que transitar y que hay que hacerlo comprometidamente, con ganas, porque bueno, son eso. Oportunidades históricas. Juan, vamos a lo concreto tuyo, a esa secretaría que te tiene tan agitado, tan intensamente ocupado. Hay varias cosas, que vamos a poder hablar de algunas hoy nada más. Primero, han lanzado, nosotros algo anticipamos aquí en el programa, una noticia importante respecto, digo, para el ejercicio del derecho, para el ejercicio de la abogacía, para los colegas, que tiene que ver con, vos me lo dirás mejor, la digitalización del pago de ¿qué? De boletas. De cédula, boletas y mandamientos. Bien. Digamos, lo que buscamos acá, hay un proceso como se viene dando todo de digitalización. Lo que se generó ahora es que a partir de un link, de generar un link de pago, vos lo puedes hacer directamente desde una computadora, de un dispositivo. Bien. Y no tener que acercarte a un banco. Es para pagar esos instrumentos. Sí. La boleta de iniciación de juicio, las cédulas y mandamientos. ¿Y el link dónde está? ¿En la página del colegio? Sí, ¿Lo tiene que generar? Hoy en día, si vos buscás dentro de la página, nosotros lo que trabajamos durante el año pasado fue fuertemente en generar, en que la página web del colegio sea la primera herramienta que el profesional abre, digamos, cuando prende la compu, que ahí encuentre todas las herramientas de modelo, link de pagos. Sí. Así que yo creo que son todos pequeños pasos que se van dando para cada vez hacer más sencillo lo que es la litigación hoy en día, que es toda digital. No es la procuración que teníamos antes, sino es encontrar los links donde pagar. Entonces, hoy en día, accediendo a la web del colegio, vos ahí ya directamente encontrás con todas las noticias y todos los links para generar los pagos que necesites. Qué bueno. Esto optimiza, supongo, tiempo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un recurso tan valioso como el tiempo para poder hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Porque hay que hacerlo, hay que pagar estos aranceles para hacer estos trámites o procesos y hacerlo desde la tranquilidad o la comodidad de tu computadora o de tu celular, no sé cómo será la cosa, pero vos sos muy chiquito, es alumno mío también, Juan Manuel, pero si yo te contara cómo eran allá por la década de los 90, lo sabés históricamente, pero eran procesos más que artesanales.
En el armado de una cédula, señor, alguno se acordará, algún colega con la máquina mecánica primero, no existían las computadoras. Así que, ¿cómo hemos llegado, ¿no? En el transcurso de menos de una vida, ahora a poder virtualizar estos pagos? Y te hago el enganche con eso, que era lo que habíamos charlado antes, Sí. un poco antes del programa. Ha avanzado tanto en esta era, si se quiere, estamos atravesando lo que es la era de la IA generativa, cómo está impactando en todas las profesiones, pero particularmente en el mundo del derecho. Yo voy traduciendo para la señora, señor, inteligencia artificial, nos dijo el secretario. Cómo la inteligencia artificial que impacta en la vida nos está impactando en la abogacía, en el derecho. Nos vimos en la necesidad por estos avances. Somos el primer colegio que lanzó algo de estas medidas. Sacamos por directorio las reglamentaciones de uso ético de estas herramientas, porque nos encontramos muchas veces con noticias, ¿viste?, del uso, Sí. del mal uso y de las consecuencias que eso puede traer. Entonces el colegio ya cuenta y están a disposición a través de la web estas reglamentaciones. Estas reglamentaciones se realizaron en conjunto con la doctora Guardia, que es quien preside el Instituto de Inteligencia Artificial, también la doctora Marilina Borneo, que es también oriunda acá de Rosario y la exportamos a Buenos Aires. Hoy en día es la directora de IA de la Procuración de Cava. Qué bueno. Y lo hemos trabajado tomando en cuenta ciertas cuestiones que vienen de tratados internacionales, de la American Bar Association, donde ya muchos años atrás ya empieza haciendo recomendaciones a los profesionales que tienen que estar ayornados en las nuevas tecnologías. A ver si hacemos un corte ahí. Digo, Sí. lo que nos estás diciendo es que el colegio, algo nos había anticipado el presidente cuando vino hace tiempo ya, pero vos lo estás dando como un hecho concreto, que el colegio tiene aprobado un documento, un protocolo, que son recomendaciones, no son obligatorias por ahora. No son obligatorias. Pero tienen el peso de la mirada ética. Digo porque esto es importante, porque es un criterio que el colegio ha consensuado de cómo debe actuar el profesional en el uso de la inteligencia artificial para el ejercicio de la abogacía. No es una norma que obligue, pero es una sugerencia consensuada en el colegio que puede ser la mirada que podrá tenerse si hay algún cuestionamiento sobre la ética en la actuación, ¿no? Tal cual, y aparte, algunos de los lineamientos son que es el control humano, Claro. o sea, la trazabilidad, la transparencia, e incorporamos algunas cuestiones que esto, a diferencias de, ahora te voy a comentar lo que está pasando también en la justicia, porque la Corte Suprema, a la par de que nosotros lanzamos esto, también sacó circulares, Claro. donde justamente todo apuntamos a lo mismo. Estamos marcando como si fuera la cancha en Claro. el uso ético y cómo debe implementarse. ¿Qué es lo que recomendamos también dentro de estas recomendaciones? Es el consentimiento informado. Es Claro. fundamental cuando uno está mano a mano con el cliente, decirle yo trabajo de esta manera y voy a usar estas herramientas, para que el cliente sepa cómo nos manejamos, esté de acuerdo o no, se pueda entender qué significa utilizarlas. También Vos querés decir que el cliente tendría que consentir que su abogado utilice como una de las tantas herramientas la inteligencia artificial para su caso. Este consentimiento está diciendo. Eso es lo que nosotros incorporamos dentro de las recomendaciones. Bien. Y aparte el profesional debería en datos sensibles hacer procesos de anonimización o pseudoanonimización para incorporar ciertos datos, porque realmente no se sabe cómo procesan muchas de estas, la mayoría de estas cajas negras Claro, que se sí, llaman, sí, sí. no se saben cómo procesan. Entonces son procedimientos éticos, recomendaciones que uno ha puesto a disposición de los colegas, y después las circulares vemos que van en ese sentido. Claro. Y la otra vez tuvimos la posibilidad, te quería comentar, de cómo el colegio ha tomado un rol protagónico en la sociedad. Fuimos a brindar una charla al colegio magistrado donde conversamos sobre esto y le decíamos, los magistrados a la hora de la sentencia, Sí. cómo tienen que usar esos procedimientos, pero volvemos al origen, que siempre es lo ético y tiene que ver con los deberes y obligaciones en el caso de los magistrados, que tienen que ser sentencias motivadas, Claro. tiene que haber transparencia, tiene que haber inmediación con los justiciables, con las pruebas. Entonces, muchas veces nos parece que nos asusta todos estos procedimientos, pero hay que volver a las raíces y Sí. tiene que ver con los derechos humanos, Claro. un uso humanístico de esta herramienta y también toda esta cuestión ética, que cuando uno analiza todas las legislaciones, todos estamos tratando de marcar esa cancha donde se utilicen. Me parecen varias cosas, Juan. Primero, esto que dijiste al pasar al inicio, la dimensión humana y lo importante del control humano, de la información que la inteligencia te brinde y que vos la vas a utilizar. Me parece que esto va dirigido a no caer en la tentación de usarla a ciegas
creyendo en aquello que nos brinda la inteligencia artificial como una verdad absoluta, sino teniendo un control humano de esto desde una mirada ética, responsable, respetuosa. Qué difícil se hace todo esto, porque es un desafío interesantísimo lo que la tecnología nos está poniendo a disposición. Ni siquiera ya se trata de pensar si la vamos a aceptar o no, es un hecho que existe. El tema es cómo nos manejamos con ella. Y en segundo lugar decirte que, bueno, por supuesto felicito que el colegio haya tomado este rol de vanguardia, de al menos procurarse pensar el tema y proponerle, al menos a sus colegiados, cómo debe trabajarse con esta herramienta. Esto me parece fundamental, creo que es una base, ¿no?, piramidal interesante, que no solo marca el camino de otros, como decís, de pronto el Poder Judicial también lo mira, otros colegios seguramente lo tomarán como norma comparativa, sino que además va a ir a cuajar, seguramente se me ocurre que va a cuajar finalmente en algo más que una recomendación. Sí, hoy en día tengamos en consideración que el Poder Legislativo, provincial, nacional, los poderes ejecutivos, todos están mirando esto, porque requieren equipos especializados en ver cómo se optimizan los procesos, cómo se incorpora estas tecnologías, y volvemos a lo que, si se quiere, la ciudadanía en su momento reclama y todos reclamamos, que muchas veces una justicia lenta no es justicia, y esto bien aplicado, porque requiere un control, puede traernos esa justicia que necesitamos. Ahora bien, cuando acá se disparan varios cuestionamientos que tienen que ver, y el rol del abogado, vamos a desaparecer, y los magistrados, yo esto quiero dejar claro porque me gusta decirlo, no nos va a suplantar ni a nosotros ni a los magistrados. Claro. Sí va a suplantar el abogado o el magistrado que utilice estas herramientas de inteligencia artificial a quien no la use. Pero esto es natural. Claro. Ha pasado con quien no usaba el Word y lo empezó a usar, o el que no utilizaba Internet o firma digital. O el celular o lo que sea. Tal cual. Entonces es un proceso que es parte de nuestra profesión, que tiene que ser medio todoterreno, de ver los cambios sociales y uno estar ahí para atenderlo o acompañar esas transformaciones. Así que yo vuelvo a esta reflexión que creo que es fundamental. Son procesos de grandes cambios y estoy contento. Creo que a toda la comunidad nos pone en un lugar de estar atentos y acompañar esos cambios. Y creo que el colegio en este sentido sí ha evolucionado, ha crecido, porque hoy te puedo decir que la abogacía joven está muy vinculada con los estudiantes de Derecho. Hay una sinergia muy buena cómo lo reciben. Por otro lado, hay una sinergia muy buena con la sociedad estatal, no estatal, y con los poderes de justicia. Hay una sintonía muy buena de lo que hay que hacer y somos partícipes y trabajamos conjuntamente. Ese es un mensaje, creo que es muy bueno, que se trabaje de manera conjunta. Sí, esto que acabas de decir es muy importante. El estudiante, que es el futuro abogado, los abogados jóvenes, se van dando puentes transicionales de un mismo andar, ¿no?, de un mismo camino, muy interesante. Es muy rico todo lo que nos está diciendo. Ya nos están haciendo el gesto, viste que los bloques se hacen cortos. Se hacen cortos. Y sobre todo con gente que lo dice tan lindo y que da gusto escuchar, como vos, que están apasionados con lo que haces, Juan Manuel. Pero nos dice que acá Marinita que tenemos que ir cerrando. Así que, como tenemos que ir cerrando, te quiero preguntar simplemente y muy rápidamente, que sé que está haciendo mucho la Comisión de Jóvenes. Full, Comisión de Jóvenes, el colegio todo está atravesado por la Comisión de Jóvenes, con todos los institutos, los que se van a integrar y ya no tan jóvenes, digamos, porque esto se va ayornando, así que somos todos jóvenes, es nuestro gran motor en el día a día. Me voy a vestir en el aire, mirá, porque no debiera, ya no tenemos casi tiempo, pero voy a tomar solo 20 segundos para decir, porque hay algunas cositas que pueden decir, se me han mandado información, hoy no hacemos los parroquiales porque el tiempo ya no lo permite, pero hay una enorme actividad que está haciendo la Comisión de Jóvenes con una cantidad de institutos, talleres prácticos para nobles abogados, porque lo de joven no es por la edad, sino porque han empezado hace algunos años en la profesión. Y lo primero que se viene, que es el miércoles 21 de mayo, desde las 4 de la tarde, taller sobre daños, entrevista con el cliente, qué debo preguntar, mediación, cómo la pido, etcétera, etcétera, y de corrido, a partir de las 6, son 2 horitas, y después, a partir de las 6, una primera parte de un taller sobre derecho laboral, y bueno, y así todo esto es actividad presencial, hay que inscribirse previamente, consultar, pero en definitiva ya lo vamos a ir diciendo, programa tras programa, pero quiero señalarlo, porque es importante lo que han armado. Los jóvenes han pensado en talleres de práctica en distintas áreas específicas del derecho y las vamos a ir comentando. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todo el equipo y gracias, Gustavo, por una vez más. Y a todos los que están acá y allá, una vez más, buen viernes, buen fin de semana, será hasta la próxima en nuestro querido Colabro TV.